¿Ok? Entonces, como decía, estamos hablando de sucesión aritmética. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a referir a los números en la serie como términos y nos vamos a referir por su lugar en la serie. Entonces, este término sería el primer término. Este sería el segundo término, el tercer término, cuarto término y así sucesivamente. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer también es cuando nos queramos referir a una serie en forma genérica, vamos a utilizar la variable a. ¿Ok? Y aquí voy a poner abajo un 1. Este número de aquí abajo se llama subíndice. ¿Ok? Cuando tenemos números abajo de la variable, números chiquitos, se le llama subíndice. Esos no tienen ningún significado matemático. ¿Ok? No implica ninguna operación, nada de eso. Es solamente por motivos de organización. Entonces, esta A con el 1 abajo me dice que sería el primer término de una serie genérica que no conocemos. El segundo término representaría como A2, luego sería A3 y así sucesivamente hasta llegar a n, donde n puede ser cualquier número, ¿sí? Acuérdense que las series pues pueden ser infinitas. Yo nada más mientras siga usando la regla para conseguir el siguiente término, puedo seguir sacando infinitamente más y más términos. Entonces, vamos a referirnos a n como el último término de la serie que nos importa, ¿sí? Ahora, en algunos casos, vamos a designar a las sucesiones mediante una fórmula que da el valor de n para cualquier número entero n. Por ejemplo, yo podría tener lo siguiente, podría tener n es igual a 2n más 5. Entonces, si yo quiero encontrar el término n, el cual sea ese, sería 2 por n más 5. O sea, yo quisiera encontrar el término 10, sería 2 por 10 más 5 es igual a 2 por 10, 20 más 5, 25. Si yo quisiera conseguir a 20, sería lo mismo. 2 por 20, 40 más 5 es igual a 45. ¿Cómo sería si yo quisiera conseguir el término número 50? ¿Alguien me puede decir? Si no me quedaste que alguien conteste, ¿no? 2 Ajá. por 50 Muy bien. más 5. Ajá, muy bien. Sería 2 por 50, 100, más 5 sería igual a 105. Muy bien, entonces esa sería como la forma en la que nos vamos a referir genéricamente a las sucesiones, ¿sí? Vamos a utilizar esta forma de utilizar a para representar los diferentes términos, ¿ok? Ahora, esa fue una pequeña introducción rápida al concepto de sucesiones. Vamos ahora sí ver lo que nos importa del tema, que serían las sucesiones aritméticas. Entonces, una sucesión aritmética es una sucesión en la cual cada término, después del primero, se obtiene al sumarle al término anterior una cantidad constante llamada diferencia común. Por ejemplo, yo puedo tener la siguiente sucesión. 4, 10, 16,
22. Así. Entonces, aquí esta es una serie aritmética. O sea, yo puedo conseguir el siguiente término de la serie sumándole al término anterior la diferencia común. ¿Alguien puede identificar cuál es la diferencia en esta sucesión? 6. 6, muy bien, ¿verdad? La serie va de 6 en 6. Entonces, yo para conseguir el siguiente término le sumo al término en el que estamos 6. Para conseguir el término 2, le sumo al término 1 6. 6 más 4, 10. Y así nos vamos. Una forma fácil de conseguir esa diferencia es simplemente restarle al segundo término el primero. Pues en este caso, 10 menos 4 es igual a 6, la cual es la diferencia. Muy bien. A partir de la definición anterior se obtiene que en toda sucesión aritmética la diferencia común se obtiene al restarle a un término cualquiera el término anterior. Pero más fácil, pues al segundo término le resto el primero, eso me da la diferencia. Ahora, esto nos permite encontrar una fórmula para sacar cualquier término de esta serie. Por ejemplo, yo les podría pedir, encuentren el término número 100 de la serie. Tengo aquí el 1, el 2, el 3, el 4, y yo te estoy pidiendo, síguele así hasta llegar al 100. Se lo podrían hacer a mano, pero obviamente sería muy tedioso y muy aburrido. Entonces, para que no sea tan laborioso, desarrollamos una fórmula para sacar cualquier término de la serie, de la sucesión. ¿Okay? Ahora les voy a explicar de dónde viene esta fórmula. ¿Sí? Vamos a desarrollar la fórmula. Esto es algo importante que quiero que vean, porque quiero que entiendan, digamos, cómo podemos a veces jugar con las matemáticas, mover las cosas para hacer que hagan lo que queremos que hagan. Este proceso no se lo tienen que aprender, no se los voy a pedir que se lo aprendan, simplemente quiero que lo vean para que se den una idea de cómo se hacen este tipo de cosas, cómo hacemos este tipo de desarrollo matemático. Entonces, así vamos a estar. Voy a empezar con lo siguiente. A1 es igual a A1. O sea, el primer término es igual al primer término. Eso es más que obvio, ¿verdad? Ahora, el segundo término sería A1 más la diferencia de, ¿verdad? Porque si yo le sumo a un término la diferencia, me da el siguiente. A3 sería lo mismo. A2 más B. Pero sabemos que A2 en realidad es igual a A1 más D. Entonces, esto se convierte en A1 más D, lo cual simplifico a A1 más 2D. O sea, junto estas 2D, estas dos Ds para convertirlo en 2D. Para A4, seguiríamos el mismo patrón. A4 es igual a A3 más D. Pero sabemos que A3 es igual a A1 más 2D y nos queda otra D. Esto se simplifica como A1 más 3D. Entonces, ¿alcanzan a ver aquí el patrón? ¿Alguien me podría decir cuál sería cómo sacamos A5 de esta misma manera? A4 más D. ¿Perdón? A4 más D. Ok. A4 más D. ¿Pero cuánto es A4? Igual a A1 más 3D. Muy más bien. D.
igual a 1 más 4D. Excelente. Entonces, ¿alcanza a ver cuál es el patrón que está pasando aquí? Si yo quiero encontrar el término 5, es A1 más 4D. ¿Cuánto sería el término 6? A1 más 5D. ¿Cuánto sería el término 10? A1 más 9D. Muy bien, entonces ya alcanzamos a ver el patrón. Entonces, esto lo generalizamos de la siguiente manera. Para conseguir el término n es A1 más n menos 1 por d. ¿Por qué n menos 1? Porque si recordamos aquí, para conseguir 5 era 4 por d. Para conseguir 4 es 3 por d. O sea, le restamos 1 y lo multiplico por d. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí lo veo. ¿Sí? Entonces, está bien si igual los confundió un poco, no pasa nada, no tienen que aprender este proceso, solamente es la fórmula lo que tienen que saber, pero les digo que ya que viéramos esto para darnos una idea de cómo son este tipo de cosas. Ahora vamos a ver cómo se resuelve un problema de esto, ya que ya vimos la fórmula. No me la voy a anotar aquí por referencia. A n a 1 más n menos 1 por d. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente serie. Sería 10, 14, 18, 22 y así. Y yo les pido que encontremos el término número 50. Entonces, viendo la fórmula, ¿qué necesitamos para encontrar el término 50? Necesitamos el primer término, que sabemos que es 10. Entonces sería 10 más n menos 1. Ahora sabemos que n es igual a 50, ¿verdad? Porque estamos buscando el término 50. 50 menos 1 por la diferencia. ¿Que cuánto es la diferencia? 4. 4, ¿verdad? La serie va de 4 en 4, o si quisiera hacer más formal, sería 14 menos 10, igual a 4. Entonces ya tengo todos los datos, ya nada más es cuestión de multiplicar y sumar, no tiene chiste. Sería, perdón, aquí se me perdió la calculadora. Un segundo. Sería 49 por 4, 196. Sería como 10 más 196. Entonces el término número 50 es igual a 206. ¿Okay? Si les pidiera encontrar el término número 100, sería lo mismo. A100 es igual a A1, que es 10, más 100 menos 1 por la diferencia, que es 4. Sería igual a 10 más 99 por 4. 99 por 4 es igual a 396. Entonces queda que A100 es igual a 10 más 396. El término 100 es igual a 406. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nadie tiene duda? Vamos a ver un último ejemplo y vamos a la siguiente parte.
Entonces, yo sé que normalmente lo que hacemos en la clase es irnos con cada una de las preguntas de la actividad y hacer ejemplos para cada una. Pero en este caso, el procedimiento para cada una de las preguntas es lo mismo, básicamente. Entonces, les pongo una serie y les pido, encuentren el término tal y después hagan la suma de nt. Entonces, el procedimiento para todas va a ser el mismo. Entonces, nada más vamos a ver cómo se saca el n término y ahorita vamos a ver cómo se saca la suma de n términos. Pero creo que me adelanté un poquito ahí. Entonces, vamos a ver un último ejemplo de esto. Fíjense que tuviéramos la siguiente serie. 100, 90, 80, 70 y así sucesivamente. Se fijan, esta serie va bajando, lo cual se vale, no es ningún problema, ¿sí? Podemos tener series que vayan disminuyendo. Y yo les pido que encontremos el término número 100. ¿Qué necesitamos para encontrar el término número 100? Vamos a recordar que la fórmula es AN igual a A1 más N menos 1 por D. ¿Qué necesitamos sacar? ¿Qué tenemos ya? Tenemos A1, el primer término que es 100. Sabemos que N en este caso es 100. Entonces voy a tener aquí 100 más 100 menos 1. Este 100 es por la N de este 100 de acá. Por la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Aquí. 10. 10. O sea, sí vamos de 10 en 10, pero ¿en qué dirección? Menos 10. Menos 10, ¿verdad? Porque van disminuyendo. O, más formalmente, si yo tomo el segundo término y le resto el primero, 90 menos 100, me va a dar menos 10. Y ya, pues entonces sería aquí un cálculo muy simple. 100 menos 1 es 99, entonces queda 100 más 99 por menos 10. Menos 10 por 99 sería, esto se va a hacer negativo, va a quedar menos 990, entonces queda 100 menos 990, entonces el término número 100 de esta serie sería menos 890. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto de sacar el n término de la serie? Ok, entonces vámonos con lo siguiente. También en ocasiones nos va a interesar sacar la suma de los primeros n términos de la serie. Esto se va a representar de la siguiente manera. S representa suma, y si pongo aquí un 100, significa la suma de los primeros 100 términos, digamos, de la serie. ¿Cuál serie pongo? Una simple, vamos a ver. 5, 10, 15, 20. Yo te pido, quiero la suma de los primeros 100 términos de la serie. O sea, 5 más 10 más 15 más 20, así hasta llegar al término número 100. Obviamente, esto lo podríamos hacer a mano, pero sería muy, muy tedioso. Entonces, así como hicimos la vez pasada, vamos a desarrollar una fórmula que nos permita hacer esto de manera más simple. Pero antes les voy a contar una historia que espero ilustre un poco lo que estamos haciendo.
una historia sobre el gran matemático Gauss. Carl Friedrich Gauss, que fue un matemático muy famoso en el siglo XIX, o sea, por allá de los 1800. Gauss nació en Brunswick, Alemania, el 30 de abril de 1777, en el seno de una familia pobre, y desde sus primeros años de vida dio muestras de su gran genio. Aprendió a leer por sí solo antes de ir a la escuela, y su capacidad para las matemáticas era tan grande que despertó la atención de sus padres y la curiosidad de parientes y amigos. Solía decir, bromeando, que había aprendido a calcular antes que escribir. Existen muchas anécdotas sobre Gauss. Una de estas, relacionada con las sucesiones, cuenta que un día, cuando Gauss tenía alrededor de 8 años y asistía a la escuela primaria, el profesor, por alguna razón, quiso que sus alumnos dejasen de molestarlo durante un buen rato. Así que se le ocurrió plantearles un sencillo pero laborioso problema: que sumaran los 100 primeros números naturales, esto es 1 más 2 más 3 más 4, hasta llegar al 100. Obviamente, pues es un problema simple, pero muy laborioso. Especialmente estamos hablando de que son niños de 8 años, o sea, están en segundo o tercero de primaria. Y pues el profesor se los puso como que para que se tardaran un buen rato y no estén molestando. Así más o menos cuando ustedes en la clase, en la prepa, les poníamos a hacer una portada o algo así. Así como que pues distráiganse un rato, ¿no? Sin embargo, mientras sus compañeros se esforzaban en hallar la solución, el niño Gauss se levantó de su asiento a los 5 minutos y le entregó a su profesor la respuesta. El profesor, sorprendido, le preguntó cómo lo había hecho. El niño le explicó que en lugar de sumar los números uno por uno, se puso a reflexionar atentamente sobre el problema y se dio cuenta de lo siguiente. Si se suma el primer número con el último, esto es 1 y 100, se obtiene 101. Si después se suma el segundo número con el penúltimo, 2 y 99, se obtiene otra vez 101. Y lo mismo ocurre al sumar el tercero con el antepenúltimo. O sea, 3 con 98, 3 más 98 es 101. Entonces, tendríamos ese par de sumas que siempre dan 101 50 veces. Entonces, la solución sería 101 por 50. ¿Sí? Entonces, esa historia, pero está relacionada con lo que vamos a hacer nosotros para obtener una fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a definir, perdón. Vamos a definir la sumatoria de los n primeros términos de la serie, de la sucesión, así. Entonces tengo Sn es igual a A1 más A1 más D, porque esto nos da el segundo término, más A1 más 2D, esto nos da el tercer término, así sucesivamente hasta que llegamos a los últimos, que voy a poner de esta manera. AN menos 2D nos va a dar el antepenúltimo término. ¿Ok? Más AN menos D nos da el penúltimo término, más el último término que es AN. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer es, voy a definir otra serie, otra suma exactamente igual, o sea, va a ser lo mismo. Lo único que voy a hacer es cambiar el orden de los términos. Entonces, en vez de empezar con A1, voy a empezar con AN. Después voy a tener AN menos D, más, perdón, menos D, más AN
menos 2D. Así sucesivamente hasta llegar a los primeros, que sería A1 más 2D más A1 más D más A. Entonces, estas dos series son exactamente iguales. La única diferencia es que las ordenamos de diferente manera. Aquí en la primera empezando desde el primero y aquí empezando desde el último. Ahora, lo que voy a hacer es sumar estas dos series. Entonces me va a quedar, como son iguales, nada más va a quedar 2 por Sn. Y lo que voy a hacer es sumar todos estos términos. Voy a sumar A1 con AN, me va a quedar A1 más AN. Estos dos términos los voy a sumar. Tengo más D y tengo menos D. Se eliminan, entonces queda solamente A1 más AN. Lo mismo hago con estos dos términos. Los sumo. 2D se cancela con menos 2D y me queda solamente A1 más AN. Y ese mismo proceso donde se eliminan las Ds y solo queda A1 y AN ocurriría con todas las sumas de las dos series. Entonces nos quedaría esto de A1 más AN n veces. ¿Sí? Tengo 2 por Sn es igual a n por A1 más AN. Si se fijan, estamos haciendo básicamente lo mismo que hizo Gauss. Sumar el primer término con el último término n veces. Básicamente lo mismo que hizo Gauss. Estamos basándonos en esa idea que se le ocurrió. Ahora quiero dejar esta Sn sola, entonces voy a pasar este 2 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, me va a quedar que Sn es igual a n que multiplica a A1 más AN sobre 2. ¿Sí? Y así es como conseguimos la suma de n términos. Vamos a hacer un ejemplo súper rápido porque se me va a acabar el tiempo. Yo tengo una simple, vamos a ver, 3, 6, 9, 2. Entonces es una serie, una sucesión que va de 3 en 3. Entonces sabemos que la diferencia es 3 y yo les pido que saquen la suma de los primeros 100 términos. O sea, recuerda que la fórmula es Sn es igual a n sobre 2, bueno, n que multiplica a A1 más AN sobre 2. Si yo sé cuánto es n, siempre sé cuánto es n, también sé cuánto es A1, pero me falta encontrar el término AN. Entonces yo para hacer la suma de los primeros 100 dígitos, primero tengo que encontrar el término número 100. Perdón, la suma de los primeros 100 términos, primero tengo que encontrar el valor del término número 100. ¿Sí? Entonces, para encontrar el término número 100 sería A1 más N menos 1 por la diferencia. Sé que A1 es 3, más N menos 1 sería 100 menos 1, 99, por la diferencia que es 3. 99 por 3 es 297. Más 3 sería igual a 300. Entonces, el término número 100 de la serie es 300. Ahora que encontré el término 100, ahora ya puedo hacer la suma de los primeros 100 términos. ¿Sí? Ya tengo todos los datos que me pide esta fórmula. Sería S 100 es igual a N, que acuérdense siempre es igual a este número de aquí abajo, al subíndice. Sería 100
por A1, que es 3, más AN, o A100, que es 300, sobre 2. Quedaría la suma de los primeros 100 términos es igual 3 más 300 es 303 por 100 sería 303 más 2 ceros dividido esto en 2 sería 30.300 entre 2 nos da 15.150. Entonces la suma de los primeros 100 términos es 15.150. ¿Sí? Y ya con eso tenemos ambos procedimientos que les pide la actividad. Sacar el n término y hacer la suma de los primeros n términos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo estamos? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Se confundieron o no se confundieron? Yo estoy bien. ¿Sí? ¿No tienes duda? De momento no. Les digo, aquí es cuestión simplemente de seguir las fórmulas, ¿ok? Todo lo que les dije de cómo desarrollar la fórmula, recuerden, no es necesario que se lo aprendan. Si se confundieron, no hay problema. Simplemente es una ilustración de dónde viene la fórmula, ¿ok? Es importante que conforme vayan avanzando en su conocimiento de las matemáticas, vayan desde el punto de nada más aplicar la fórmula a no solamente aplicarla, sino también entender de dónde viene, ¿sí? Cómo sacarla. Y así también ustedes, si les interesara seguir con las matemáticas, pues que pudieran hacer este tipo de cosas también, este tipo de desarrollos, ¿sí? Ok, sería todo por hoy. Ya saben que pues al rato les paso, mañana les paso la clase en YouTube para que la revisen con tiempo si tienen la necesidad. También saben que siempre me pueden preguntar sin ningún problema. También pueden checar su libro que está en Classroom. Este capítulo empieza en la página 98 de su libro. Y antes de que se vayan, déjame tomo lista. Terminamos con muchos. Un segundo. Bueno, hasta aquí le dejamos por hoy. Entonces, que tengan un buen fin de semana, que tengan un buen día y aquí nos vemos la próxima semana, como siempre. ¿Ok? Hasta luego. Igual, profe. Cuídense. Cuídese. Qué excelente.